Prepárense para adentrarse en un caso que ha permanecido sin resolver durante décadas, el caso Macastre, un misterio que nos lleva a la España de 1989. 3 jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. Para este deep dive tenemos informes policiales, artículos de prensa, incluso testimonios de la época, listos para sumergirnos en este enigma. Totalmente. Nos situamos en Macastre, un pequeño pueblo de la Comunidad Valenciana. La noche del 14 al 15 de enero de 1989. 3 jóvenes, Rosario Isabel Gallete, Muedra de 15 años, Francisco Valeriano Flores Fanches de 14 y Pilar Ruiz Barriga, también de 15, desaparecen en la oscuridad. Lo que me llama la atención es la conexión entre los 3. Todos procedían de familias humildes de Benimamet, un barrio obrero en las afueras de Valencia. Los informes mencionan que se enfrentaban a la pobreza y a problemas con las drogas. Es posible que ese contexto haya influido en la investigación. Es una pregunta que abordaremos más adelante. Primero, los hechos. 5 días después de la desaparición, el 19 de enero, el cuerpo de Rosario fue encontrado en una caseta de labranza en Macastre. Un hallazgo escalofriante. Los informes policiales la describen sobre una cama, la cremallera del pantalón parcialmente bajada y presencia de sangre en sus genitales. Incluso mencionan un líquido blanquecino, posiblemente semen, aunque nunca se confirmó. Lo que hace este caso aún más enigmático es la ausencia de signos de violencia. La autopsia inicial apuntó a una posible sobredosis, pero las dudas persisten. Y la tragedia no termina ahí. 77 días después, el 8 de abril, encuentran el cuerpo de Francisco, a tan solo 400 metros de donde encontraron a Rosario. Exacto, boca abajo, sobre un plástico. Y junto a él, una vela partida en 2, un detalle inquietante que conecta ambos hallazgos. Además, cerca del cuerpo, un pico con pelos pelirrojos, de origen animal, otro elemento que añade misterio al caso. Si pensábamos que la historia no podía ser más macabra, el 26 de mayo, el cuerpo de Pilar es hallado en un canal de riego en Turís. Esta vez la escena era mucho más brutal. Efectivamente, el cuerpo de Pilar presentaba mutilaciones. Le faltaba la mano izquierda y el pie derecho. Y su rostro estaba desfigurado, una violencia que contrasta con la aparente calma de los otros 2 casos. Un detalle que me dejó perplejo. Meses antes, el 27 de enero, se había encontrado un pie seccionado en la calle Alcácer de Valencia. Un pie que tras las pruebas forenses se confirmó que pertenecía a Pilar. Un hallazgo macabro que nos hace preguntarnos, ¿estaban los 3 jóvenes conectados de alguna manera? ¿O se trata de una serie de coincidencias macabras? La policía se enfrentaba a un rompecabezas complejo, con piezas que no encajaban. ¿Quiénes eran los principales sospechosos en este caso? Las investigaciones iniciales se centraron en Miguelo, un hombre de mediana edad, jornalero, solitario. Algunos testimonios lo situaban hablando con Rosario en un bar de Catadau la noche de la desaparición. ¿Era realmente un sospechoso? ¿O simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? Miguelo fue interrogado por la policía. Admitió conocer a los jóvenes. Vivían en una casa en ruinas cerca de su domicilio, pero negó cualquier implicación en los hechos. ¿Y qué tipo de pruebas buscaban para vincularlo a los crímenes? Evidencias forenses que lo conectaran con los lugares de los hallazgos, testimonios que confirmaran su presencia la noche de la desaparición, algún objeto personal de las víctimas. ¿Pero nada de eso apareció? Exacto. La falta de pruebas contundentes llevó a su liberación y la investigación se estancó. Había otra línea de investigación, una llamada anónima que implicaba a un tal Wichita, un drogadicto de Valencia. ¿Qué sabemos de él? La llamada realizada al teléfono de la droga, un servicio telefónico anónimo para denuncias relacionadas con drogas. Afirmaba que Wichita era el responsable de la muerte de Pilar e incluso proporcionó la ubicación del cuerpo. Sin embargo, cuando la policía lo interrogó, negó cualquier implicación. La policía investigó a fondo esa pista. Por alguna razón, la policía la desestimó. Consideraron que alguien buscaba incriminar a Wichita sin fundamento. No se investigó a fondo la ubicación proporcionada en la llamada. Increíble. Parece que la investigación se topó con un callejón sin salida tras otro. ¿Hubo algún otro avance significativo? Con el tiempo, el caso Macastre fue cayendo en el olvido. Sin embargo, un nuevo caso, aún más espeluznante, lo traería de vuelta a la luz pública: el crimen de Alcácer. Un caso que conmocionó a toda España. ¿Qué conexiones se establecieron entre ambos casos? Las similitudes, la edad de las víctimas, el número de ellas, la brutalidad, todo despertó especulación sobre una posible conexión. Además, el pie de Pilar apareció el 27 de enero de 1989, exactamente 4 años antes del descubrimiento de los cuerpos de las niñas de Alcácer. Una coincidencia escalofriante. ¿Y qué hay de Miguel Ricard, uno de los condenados por el crimen de Alcácer? Se dice que fue visto en el mismo bar de Catadau donde Rosario y Pilar fueron vistas por última vez. Es cierto. Durante el juicio por el crimen de Alcácer se le preguntó a Ricard sobre su posible implicación en el caso Macastre, pero negó vehementemente cualquier conexión.
Entonces, parece que el caso Macastre está plagado de callejones sin salida y preguntas sin respuesta. Así es. Y ahora debemos analizar en profundidad el contexto social de la época para intentar comprender cómo pudo influir en la investigación. Un tema que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión en el caso Macastre. Retomando el tema del contexto social a finales de los 80 en España, era un periodo complejo, especialmente en barrios marginales como Benimàmet. Cierto, la heroína y otras drogas estaban causando estragos, y la pobreza era una realidad para muchos. ¿Crees que la condición social de las víctimas, sumado a su consumo de drogas, pudo haber influido en la forma en que se llevó a cabo la investigación? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. La sociedad tendía a estigmatizar a los adictos. Se les veía como delincuentes, personas sin futuro. Es posible que esa percepción haya afectado la forma en que las autoridades abordaron el caso. ¿Te refieres a que la desaparición y muerte de estos 3 jóvenes no generara la misma conmoción o presión mediática que otros casos, con víctimas de un estrato social diferente? Es una hipótesis plausible. Los recursos destinados a la investigación, la atención mediática, la percepción pública del caso, todo pudo verse afectado por la condición social de las víctimas. Una realidad cruel que nos obliga a reflexionar sobre la desigualdad y cómo puede afectar la búsqueda de justicia. Exacto. La falta de recursos, la precariedad en la que vivían, su relación con las drogas, todo pudo contribuir a que el caso no recibiera la atención que merecía. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Habría sido diferente la investigación si hubieran sido de familias adineradas? Es difícil de responder, pero nos invita a pensar en cómo las estructuras sociales pueden influir en la aplicación de la justicia. Y si a esto le sumamos la aparición del crimen de Alcácer, con víctimas de un perfil social diferente, el caso Macastre pudo quedar aún más relegado. Sin duda, el crimen de Alcácer, con su impacto mediático y la conmoción social, eclipsó aún más el caso Macastre. A pesar de las similitudes y las coincidencias, nunca se pudo establecer una conexión real. Pero ¿no te parece extraño que Miguel Ricard, uno de los condenados por el crimen de Alcácer, fuera visto en el mismo bar de Catarao, donde Rosario y Pilar fueron vistas por última vez? Es una coincidencia que alimenta las teorías conspirativas, sí. Sin embargo, a pesar de los interrogatorios, Ricard negó cualquier implicación, y la falta de pruebas contundentes impidió que se profundizara en esa línea de investigación. Al final parece que el caso Macastre es un laberinto de incógnitas. ¿Qué ha sido de las familias de las víctimas? ¿Han encontrado algún tipo de consuelo a pesar de la falta de justicia? Es difícil imaginar el dolor que han tenido que soportar. La pérdida de un hijo en circunstancias tan trágicas y la falta de respuestas, la incertidumbre sobre lo que realmente sucedió, agravan el dolor. La herida sigue abierta. Para los familiares de Rosario, Francisco y Pilar, el caso Macastre sigue siendo una herida abierta, un recordatorio constante de una tragedia que nunca tuvo un final. Siguen buscando la verdad, la justicia que les fue negada. Es desgarrador pensar que después de tanto tiempo sigan buscando respuestas. Respuestas que quizás nunca lleguen. ¿Qué podemos aprender del caso Macastre? ¿Qué nos dice este caso sobre la sociedad? Sobre cómo lidiamos con la tragedia, con la pérdida, con la búsqueda de la verdad. El caso Macastre nos confronta con la fragilidad de la vida, con la imperfección de nuestros sistemas de justicia y con la necesidad de no olvidar a aquellos que han sido víctimas de la violencia y la indiferencia. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un deber moral, un acto de justicia para las víctimas y para la sociedad. Y con esta reflexión tan profunda, llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en el caso Macastre. En la tercera y última parte, trataremos de encontrar un sentido a esta tragedia. Exploraremos las lecciones que podemos extraer y cómo podemos contribuir a un futuro donde la justicia y la verdad prevalezcan. El caso Macastre, como hemos visto a lo largo de este deep dive, es una herida abierta en la memoria colectiva. Un recordatorio de que la justicia no siempre llega y de que la verdad puede permanecer oculta. Una historia que nos confronta con la fragilidad de la vida, la complejidad de las relaciones sociales, las limitaciones de nuestro sistema judicial. Un caso sin resolver, más preguntas que respuestas. Y con una profunda sensación de inquietud, podemos extraer alguna lección de este laberinto de dolor e incertidumbre. Sin duda, el caso Macastre nos recuerda la importancia de dar voz a los marginados, aquellos que la sociedad ignora o estigmatiza. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones, nuestros prejuicios, pueden influir en la búsqueda de la verdad y la justicia. Es una llamada a la empatía, a la comprensión, a mirar más allá de las apariencias y los estereotipos sociales. Exacto. El caso Macastre nos interpela como individuos y como sociedad. ¿Qué podemos hacer para que casos como este no se repitan? ¿Cómo construir un mundo donde la justicia sea una realidad para todos, sin importar su origen o condición? Preguntas que nos desafían, que nos invitan a la acción,
a la transformación social. La lucha contra la desigualdad, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la educación, la inclusión social, pilares fundamentales para una sociedad más justa, más equitativa, donde cada vida tenga el valor que merece. Un mundo donde la tragedia de Macastre no se repita, donde la memoria de Rosario, Francisco y Pilar se convierte en un símbolo de esperanza, un motor para el cambio social. Es un camino largo, un proceso complejo, que requiere la participación de todos, pero un camino que vale la pena recorrer. Por ellos, por todos aquellos que han sido víctimas de la violencia, de la indiferencia, de la injusticia,